Desde la independencia que se produce en las primeras décadas del siglo XIX, los estados de América Latina han contribuido de una forma notable al desarrollo del derecho internacional. En el momento en que surgen estos nuevos estados independientes, se encuentran con un derecho internacional que no les resulta beneficioso o que no les es favorable debido a distintas reglas que procedían del derecho del derecho público europeo, del derecho europeo de gentes, que también era conocido así, como el uso de la fuerza en las relaciones internacionales o el carácter constitutivo del reconocimiento de aquellas naciones civilizadas. Las luchas por la obtención de la independencia jurídicamente eran catalogadas como un conflicto interno y los movimientos que impulsaban o que buscaban la independencia eran considerados rebeldes o insurrectos. En este contexto, que era adverso, los nuevos estados estaban bastante preocupados por establecer unas reglas claras que les permitiera proteger sus territorios. De esta forma, frente a este derecho público europeo, el derecho de gentes europeo, empieza a aparecer un derecho internacional americano que dio lugar a una transformación del derecho internacional y sus reglas se han ido generalizando hasta formar parte del derecho internacional general. Estas reglas que empiezan a aparecer a partir de los procesos de independencia en América Latina, podemos decir, o cabe resaltar más bien, la regla del uti possidetis, el respeto de la integridad territorial, la prohibición del uso de más bien la prohibición de la conquista o del colonialismo, pero en esta exposición voy a centrarme en el principio de uti possidetis y cómo este principio ha ido contribuyendo a que se desarrollen los procesos de independencia de una forma pacífica, evitando las luchas que puedan surgir en las delimitaciones de las fronteras internacionales. Los primeros que invocan el principio de uti possidetis son aquellos estados que eran hispanohablantes, aquellos estados de América del Sur que eran hispanohablantes. Los estados de América del Sur se independizan en 1810, Brasil, bajo la corona portuguesa, se independiza en 1822 y la República Federal de América Central se independiza en 1821. Esta república se disuelve en 1839 y cada república de Centroamérica da lugar a un nuevo estado independiente. Conforme al principio uti possidetis, los estados hispanoamericanos tienen aquel mismo territorio que pertenecía a la corona española, atendiendo a las divisiones administrativas preexistentes durante el tiempo que estaba bajo la soberanía de la corona española. Y este principio solventaba dos problemas. Solventaba el problema que tenían los nuevos estados independientes con la potencia preexistente y los problemas que tenían los nuevos estados independientes entre sí. Y así empiezan a enumerarse dos elementos constitutivos del principio de uti possidetis, que es la ausencia de terra nullius, no existe tierra sin dueño, y el respeto de los límites administrativos que vienen a transformarse en una frontera internacional. Este principio tácitamente fue aceptado por todos los gobiernos en Hispanoamérica, inicialmente por Colombia en 1919, se formuló después en 1826 en los Congresos de Panamá y se afirmó como un principio americano de derecho en los Congresos de Lima de 1847 y 1848. La consagración de este principio no era una labor sencilla, porque en ese tiempo las pocas normas que existían sobre la sucesión de estados en ese derecho público europeo no abordaban las cuestiones territoriales. Tampoco de la práctica se podía inferir con claridad cuando un territorio se consideraba terra nullius. Y esto cobraba mucha importancia porque España y Portugal no habían ocupado todos los territorios. Dentro de los territorios bajo la corona española o bajo la corona de Portugal había vastas extensiones de tierra que no habían llegado a ser ocupados. Y ello, junto con el contexto hostil
y además las proclamaciones de independencia que estaban siendo exitosas, podía dar lugar a nuevas pretensiones de colonización por otras potencias. Una vez descartadas otras vías para poder delimitar las fronteras internacionales, como podía ser la teoría de las fronteras naturales o la regla de la ocupación efectiva, el principio de uti possidetis aparecía como una solución pacífica, razonable y además que obedecía a criterios objetivos. Los límites administrativos eran los únicos límites que preexistían en el momento de la independencia. Atender a la doctrina o a la teoría de las fronteras naturales presentaba algunos problemas, porque las fronteras naturales solo son aparentemente identificables y pueden ser además una fuente de conflicto entre los estados a la hora de determinar qué frontera natural es mejor para cada uno de ellos, entre otros problemas que se podían plantear. Y la regla de la ocupación efectiva venía a ser un poco contradictoria, porque la ocupación efectiva permite adquirir la soberanía sobre territorios que no tienen dueño, y los territorios de los que accedían a la independencia eran territorios que estaban bajo la soberanía portuguesa o la soberanía española. Así, de esta forma, los estados hispanoamericanos atendieron a los límites administrativos para poder establecer estas fronteras internacionales. Y se consideraba así que toda posesión que era contraria a estos límites era una usurpación. Así prevalecía el derecho de poseer sobre la posesión real. Y de ahí se añade el calificativo de iuris, dando lugar al uti possidetis iuris, en contraposición a la postura de Brasil, que atendía a esta posesión real, dando lugar al uti possidetis de facto. Brasil, no obstante, no rechazaba el uti possidetis iuris, sino que consideraba que el principio de uti possidetis iuris únicamente podía ser aplicado para establecer los límites entre los nuevos estados independientes que estaban bajo la soberanía de la corona española. Pero consideraba que las decisiones territoriales que hubiera tomado la corona española no le eran oponibles y no podía aplicarse el principio de uti possidetis iuris para establecer las fronteras internacionales entre los estados procedentes de la corona española y otras potencias diferentes. Y por otra parte, esta postura a Brasil le venía muy bien porque al momento de la independencia de Brasil no existía, no podía ampararse en ningún título en vigor. A pesar de estas diferencias, los estados sudamericanos consideraban algunos puntos en común. Consideraban que en América del Sur no existía terra nullius, que los nuevos estados eran titulares de la soberanía, eran titulares de la soberanía territorial que pertenecía a la corona española y a la corona portuguesa, y también consideraban, por otra parte, que si existían algún tratado de fronteras que pudiera estar en vigor proveniente de estas potencias coloniales, eran plenamente aplicables para poder definir las fronteras de estos nuevos estados. Puede decirse que un siglo después, o siglo y medio después, el principio de uti possidetis iuris ha sido aplicado en otros procesos de descolonización muy lejos de América Latina, por ejemplo en África. Teniendo presente el principio de intangibilidad de las fronteras, consagrado también o reconocido en la Resolución del Cairo de 1964, la Organización de la Unidad Africana aplicó el mismo método que se había venido aplicando en las descolonizaciones de América Latina en los procesos de descolonización de África, de forma que los límites administrativos que mantenían la potencia colonial se convirtieron en fronteras internacionales. Por otra parte, hay que atender a la doctrina y a la jurisprudencia. La Corte Internacional de Justicia, en el fallo relativo a la controversia fronteriza entre Burkina Faso y Mali de 1986, consagró el principio uti possidetis iuris, pero de una forma general, no ya limitado a los procesos de descolonización
de América Latina o de África, sino que se consideró que era una regla jurídica aplicable y universal. Recientemente, además, también, o en una época más reciente, el principio de Utiposi et Iuris también ha cobrado importancia en otros procesos, como el de la disolución de la Unión Soviética y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Y la práctica, junto con el reconocimiento que realizó la Corte Internacional de Justicia en el fallo de la controversia fronteriza de Burkina Faso y Mali, como he mencionado anteriormente, han venido a confirmar esta aplicabilidad del principio y, en cierta manera, se ha podido constatar de la práctica que la aplicación del principio Utiposi et Iuris ha venido a pacificar las relaciones internacionales, a definir unas fronteras internacionales en los procesos de descolonización, evitando así las luchas por la tierra o por la delimitación de fronteras, con lo cual se puede decir que es un principio cuyo carácter pacificador ha contribuido a mantener las buenas relaciones internacionales.